Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de en qué momento esté viendo este video. Hoy les vamos a presentar el tema la respiración celular. Vamos a hablar sobre la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y los tipos de fermentación. A continuación, mi compañero Emilio Q les va a hablar sobre la respiración Muy buenas celular. tardes, mi nombre es Emilio Q y vengo a hablar sobre la respiración celular. La respiración celular es un proceso metabólico que consiste en oxidar nutrientes y obtener energía de ellos en forma de ATP, para lo cual se requiere oxígeno. Existen dos tipos de respiración celular, la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. La respiración celular anaeróbica es el proceso metabólico de oxidación de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia del oxígeno. Continuaré con la aeróbica. La respiración aeróbica, el aceptor final de los electrones es el oxígeno molecular que se reduce a agua. La realiza en la inmensa mayoría de organismos, incluidos los humanos, como podemos observar en la imagen. Continuaré con el organulo en el que se produce. El organulo en el que se produce es la mitocondria. La respiración celular como componente del metabolismo es el proceso catabólico en la cual la energía contenida en los sustratos es usada como combustible liberada de manera controlada. Durante la misma, buena parte de la energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula del ATP. Existe el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, es una sucesión de reacciones químicas en forma de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetocoenzima A, derivado de glucósidos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía. Terminaré hablando sobre la ecuación general de la respiración celular. Es el proceso mediante el cual las células de los seres vivos descomponen el compuesto orgánico de glucosa, como podemos observar aquí, en dióxido de carbono, agua y 38 de ATP. El siguiente punto lo tendrá mi compañero Ariel Quiroz. Buenas, mi nombre es Ariel Quiroz y yo les voy a explicar el proceso de la glucólisis y la formación del complejo acetil-CoA. La glucólisis es un proceso metabólico fundamental que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Es la primera etapa de la degradación de la glucosa. Este proceso consta de 10 reacciones enzimáticas consecutivas y puede dividirse en dos fases principales. Vamos a ver esas fases. La primera fase sería la fase de inversión de energía. La glucosa, una molécula de 6 carbonos, se fosforila utilizando una molécula de ATP, lo que resulta en la formación de glucosa 6-fosfato. Aquí el ATP se convierte en ADP. La enzima que haría este proceso sería la hexoquinasa. Luego la glucosa 6-fosfato se isomeriza para formar fructosa 6-fosfato. La enzima que haría este proceso sería la fosfoglucosa isomerasa. En este paso se consume otra molécula de ATP fosforilando la fructosa 6-fosfato en la posición 1, formando fructosa 1,6-bifosfato. Este es un paso clave y regulador en la glucólisis. La enzima que haría este proceso sería la fosfofructoquinasa. Luego, la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato, DHAP, y gliceraldehído 3-fosfato, G3P. La enzima que haría este proceso sería la aldolasa. Luego, la DHAP se convierte en G3P, lo que resulta en dos moléculas de G3P al final de esta fase. La enzima que haría este proceso sería la triosa fosfato isomerasa. Pasaremos a la segunda fase, que sería la fase de generación de energía. Cada G3P se oxida y se fosforila utilizando NAD+, que se reduce a NADH. Se forma 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que haría este proceso sería la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí una molécula de ADP se fosforila a ATP a partir del fosfato en el 1,3-BPG, formando 3-fosfoglicerato. La enzima que haría este proceso sería la fosfogliceratoquinasa. Luego, el grupo fosfato en el 3-fosfoglicerato se transfiere del carbono 3 al carbono 2, formando 2-fosfoglicerato. La enzima que haría este proceso sería la fosfogliceratomutasa. Se elimina una molécula de agua del 2-fosfoglicerato, formando fosfoenolpiruvato, PEP, una molécula con alta energía. La enzima que haría este proceso sería la enolasa. Luego, el PEP se
transfiere su grupo fosfato al ADP formando ATP y piruvato. Es el segundo punto en la glucólisis donde se produce ATP. Ahora les explicaré el proceso de la formación del complejo acetil-CoA. Este proceso se da en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. El piruvato es el producto final de la glucólisis y es una molécula de 3 carbonos. En presencia de oxígeno, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, donde será convertido en acetil-CoA. El primer paso del proceso es la descarboxilación del piruvato, catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa (PDH. Se elimina un grupo carboxilo del piruvato, lo que libera una molécula de dióxido de carbono CO2. El resultado del piruvato, que es ahora un grupo acetilo, 2 carbonos, se oxida y los electrones liberados en esta reacción se transfieren a NAD+, reduciéndolo a NADH. Esta molécula de NADH transporta los electrones a la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP. La formación del acetil-CoA, el grupo acetilo, se une a la coenzima A-CoACH para formar acetil-CoA. Esta molécula de acetil-CoA es crucial porque transporta el grupo acetilo al ciclo de Krebs, donde será completamente oxidado para generar más energía. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo González y tengo el privilegio de presentar el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una de las reacciones bioquímicas cruciales para la producción de energía en la célula. En el ciclo de Krebs, los acetil-CoA, que provienen de la descomposición de carbohidratos, grasas y proteínas, se oxidan para producir dióxido de carbono y transferir electrones a transportadores de electrones, como el NADH y el FADH2. Estos transportadores luego llevan los electrones a la cadena de transporte de electrones, donde se produce la mayor parte del ATP, la principal fuente de energía celular. El ciclo también genera moléculas intermediarias importantes que se utilizan en otras vías metabólicas, y esto tiene lugar en la matriz mitocondrial y es una parte fundamental de la respiración celular. Ahora estaré hablando sobre las principales reacciones que se dan en el ciclo de Krebs, que serían 8. La primera, la formación del citrato. La segunda, la isomerización del citrato. La tercera, la descarboxilación del isocitrato. La cuarta, la descarboxilación del cetoglutarato. La quinta, la formación del succinato. La sexta, la oxidación del succinato. La séptima, la hidratación del fumarato. Y la octava, la oxidación del malato. Ahora, la primera, la formación del citrato. El citrato, el acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato con la ayuda de la enzima citrato sintasa. La segunda, la isomerización del citrato. El citrato se convierte en isocitrato mediante la acción de la enzima aconitasa. La tercera, la descarboxilación del isocitrato. El isocitrato se oxida y se descarboxila para formar cetoglutarato. Esta reacción es catalizada por el isocitrato deshidrogenasa y genera NADH y CO2. La cuarta, la descarboxilación del cetoglutarato. El cetoglutarato se convierte en succinil-CoA generando NADH y CO2 en el proceso con la ayuda de la cetoglutarato deshidrogenasa. La quinta formación, la formación del succinato. El succinil-CoA se convierte en succinato generando GTP o ATP dependiendo del tipo de célula a través de la enzima succinil-CoA sintetasa. La sexta, la oxidación del succinato. El succinato se oxida para formar fumarato generando FADH2 con la acción de la enzima succinato deshidrogenasa. La séptima, la hidratación del fumarato. El fumarato se convierte en malato mediante una reacción de hidratación catalizada por la enzima fumarasa. Y la octava, la oxidación del malato. El malato se oxida para generar oxalacetato, generando NADH en el proceso, con la acción de la enzima malato deshidrogenasa. Estas reacciones forman un ciclo continuo que produce NADH y FADH2, los
cuales son cruciales para la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones. Esto sería todo lo que vendría siendo el ciclo de Krebs. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ojo Caballero y estaré hablando sobre la fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa se refiere a las reacciones que involucran el flujo de electrones a lo largo de una serie de proteínas unidas a la membrana, junto con la generación de trifosfato de adenosina, que es el ATP. La fosforilación oxidativa es el cuarto y último paso en la respiración celular. Y bien la respiración puede representarse como la simple combustión de carbohidratos para formar dióxido de carbono y agua, la célula no puede permitirse liberar toda la energía química almacenada en los carbohidratos en un solo paso, ya que dañaría irreversiblemente el intrincado equilibrio y la homeostasis del organismo. ¿Dónde se da esa serie? La serie de reacciones de fosforilación oxidativa ocurre en las mitocondrias, específicamente en la membrana interna de las mitocondrias. Esta serie de reacciones es una parte crucial de la respiración celular y se divide en dos etapas principales: cadena de transporte de electrones. En esta etapa los electrones se transfieren a través de una serie de complejos proteicos, complejo 1 a complejo 4. En las membranas internas de las mitocondrias. A medida que los electrones se mueven a través de estos complejos, se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, creando un gradiente electroquímico, síntesis de ATP. Este gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa, una enzima que se encuentra también en la membrana interna. La ATP sintasa utiliza la energía del gradiente de protones para convertir ADP y fosfato inorgánico en ATP. ¿Cuál es la importancia de esto para obtener energía? La importancia de la fosforilación oxidativa para la obtención de energía radica en su papel como la etapa final y más eficiente de la respiración celular. Aquí se detalla su relevancia produciendo de ATP en gran escala. La fosforilación oxidativa es la etapa final de la cadena de la respiración celular donde se produce la mayor parte del ATP. Eficiencia energética. La fosforilación oxidativa es mucho más eficiente en términos de producción de ATP comparada con otros procesos metabólicos del gradiente electroquímico. Durante las cadenas de transporte de electrones, los protones son bombeados a través de las membranas internas de las mitocondrias, creando un gradiente electroquímico. Flexibilidad metabólica. La fosforilación oxidativa permite a las células adaptarse a diferentes condiciones metabólicas. En resumen, la fosforilación oxidativa es el proceso final de la respiración celular que ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Su función principal es la producción de ATP, la principal fuente de energía para la célula. La fosforilación oxidativa es crucial porque maximiza la producción de ATP a partir de los nutrientes y es esencial para casi todas las funciones celulares que requieren energía. Como siguiente punto. Muy buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Biel Carrillo y hoy les voy a hablar sobre los tipos de fermentaciones. Para empezar, la fermentación es un proceso metabólico anaeróbico en el cual los organismos convierten azúcares u otros nutrientes en productos diferentes sin utilizar oxígeno. Como tipos de fermentaciones les puedo mencionar la alcohólica, láctica, la fúngica, la acética, la miscelánea, entre otros como pueden ver aquí. Como primer ejemplo a explicar el día de hoy, les voy a explicar sobre la fermentación propiónica, que los organismos que la realizan son las bacterias propiónicas.
El proceso se inicia con la reducción del ácido láctico y se transforma en ácido propiónico y otros productos como el dióxido de carbono y el ATP. Sus aplicaciones vendrían siendo en la producción de quesos suizos, donde el gas carbónico forma los agujeros característicos de estos. Como segundo ejemplo, les voy a explicar sobre la fermentación alcohólica, que los organismos que la realizan vendrían siendo la levadura y algunas bacterias. El proceso hace que la glucosis convierta la glucosa en piruvato. El piruvato se descarboxila en acetaldehído y el acetaldehído finalmente se reduce a etanol, dándonos productos como el etanol, el dióxido de carbono y el ATP. Sus aplicaciones vendrían siendo en la panificación, haciendo que el dióxido de carbono haga que la masa suba. También en la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el licor. Como último ejemplo, les voy a enseñar sobre una aplicación de la fermentación acética, que vendría siendo el vinagre, como pueden ver en la imagen que les estoy mostrando, que también nos daría como un producto final el ácido acético. Y esto sería todo por hoy para terminar de abarcar el tema de lo que es la respiración celular. Hasta el próximo proyecto.